Bueno, muchísimas gracias. Nosotros, el Partido Aragonés, va a votar a favor, no solo por el concepto de economía competitiva, ni solo por las políticas de investigación e innovación, no solo por los retos de impulsar las políticas públicas, también, como hemos oído, sino también por incentivar la colaboración público y privada y por algo mucho más importante, que es por coherencia. Atención, por coherencia. Porque lo que no puede ser es que al final de lo que es la legislatura empecemos a hacer un tipo de políticas que ya hemos ido demandando el Partido Aragonés y algún grupo político más y que ahora al final entremos en otro tipo de políticas de incentivar la colaboración público-privada, etcétera, que nos parece bien, pero por coherencia el Partido Aragonés, no solo en el presente, sino con las políticas que ha hecho en el pasado alrededor de los proyectos de I+D+I en las empresas privadas también, y también de apostar por tecnologías alternativas, no solo del vehículo eléctrico, sino con el tema del hidrógeno, etcétera, nosotros votaremos a favor de esa concesión de crédito extraordinario para la financiación de una convocatoria de subvenciones para realizar en Aragón proyectos empresariales relativos al desarrollo del vehículo eléctrico y también para el decreto que sale a nivel de una concesión de un crédito extraordinario para la financiación de una subvención nominativa a favor de Opel España para el desarrollo de proyectos de I+D+I y proyectos de eficiencia energética y medioambiental. En ese sentido, como ustedes saben, en relación al primero de ellos, ya la propia Estrategia Europa 2020 ya marca una reducción de los efectos de gases invernadero en un 20%. También nos destaca de que hay que intentar aumentar un 20% todo lo que tiene que ver con el uso de las energías renovables y también nos dice que tenemos que aumentar todo lo que tiene que ver relacionado con la eficiencia energética en un 20%. En ese sentido también, en relación al segundo, como ustedes saben también, Aragón apostó por la industria del automóvil. En ese sentido, ya no solo por los 25.000 puestos de trabajo que versan alrededor de ellas, directa e indirectamente, sino también por esas más de 213 empresas que también están alrededor de la industria auxiliar del automóvil. Y vuelvo a decir, porque lo hemos hecho, porque lo vamos a hacer y por coherencia, que es muy importante recordarlo de la coherencia, el Partido Aragonés va a votar a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero.